Hola, ¿qué tal, queridísimos hermanos? Muy buenas tardes, bendiciones para cada uno de ustedes. En estos momentos, pues, tengo la oportunidad de reaccionar a este debate entre el padre Luis Toro y el señor Cristian Izquierdo. Un debate el cual el padre Luis Toro lo gana sin ninguna complicación. Vamos a ver entonces cuál es el tema del debate y cuáles son las reglas del debate. Ya, mire, tenemos un gran problema. El mundo entero no sabe a quién creerle, si a los católicos o a los evangélicos. Porque los católicos dicen que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y ustedes dicen que la iglesia de Cristo es la suya. Hoy no vamos a hablar de otra cosa porque ya no tenemos más tiempo. Solamente yo quiero que usted le muestre a la gente. Me gustaría que le pongamos atención a este punto que da el padre Luis Toro. No se va a hablar de otro tema. El tema central es cuál es la iglesia verdadera de Cristo. El señor Cristian Izquierdo debe demostrar que su iglesia es la verdadera de Cristo. O si no lo hace, el padre Luis Toro le demostrará que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Que la iglesia de ustedes es la iglesia de Jesucristo. Tienen la oportunidad de convertir toda esta gente, mire. Y a través de las redes sociales, pues tenemos una gran cantidad. Mire, Cristo, es la oportunidad de su vida. Tengo más de 1.500.000 seguidores que lo van a ver, que lo van a seguir. ¿Qué tal que usted los convierta a todos? Hágalo. Pero demuestre con la Biblia que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Con capítulo y versículo y listo. ¿Y por qué es la iglesia de Jesucristo? ¿De acuerdo? Pero me va a decir cuándo fue fundada la iglesia. Si la iglesia es suya, ¿cómo se llama la iglesia suya? Vida Nueva. La iglesia se llama Vida Nueva. Una iglesia la cual no tiene más de 50 años de su fundación. Por lo tanto, desde ahí vemos que la iglesia del señor Cristian Izquierdo no puede ser la iglesia verdadera de Cristo. Vida Nueva. Vida Nueva. Si la iglesia suya, Vida Nueva, es la de Cristo, entonces usted me puede decir, por ejemplo, en el año 1000, ¿dónde estaba? En el año 500, ¿dónde estaba? O sea, usted me puede decir, bueno, la iglesia esta es la iglesia de Cristo, por esto, por esto, por esto. Nosotros lo escuchamos, le respetamos. Yo no lo voy a interrumpir. Pero solamente quiero algo, que hable de la iglesia. Si usted comienza a hablar de los ídolos, si usted comienza a hablar de María, si usted comienza a hablar de la Eucaristía o comienza a hablar que los curas son no sé qué, que los curas no sé qué más, entonces ya no comparto más con usted. Porque la gente quiere saber es cuál es la iglesia de Jesucristo. Porque si usted no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Entonces, y la gente va a escuchar, y la gente va a ver la Biblia, y va a ver si es verdad o es mentira. De modo que usted asegúrese que lo que va a mostrar, lo va a mostrar con la Biblia para que usted no quede ante las redes y ante la persona como un mentiroso. Porque usted puede quedar como un mentiroso. Porque si usted no muestra con la Biblia tal y como es y no nos comprueba, yo sí se lo voy a comprobar. Y a la prueba me remito. Y usted sabe que cuando yo digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos del gato en la mano. Así es que usted asegúrese de que lo que usted va a decir está en la Biblia. Ojo, y le tengo que advertir, él no puede demostrar con la Biblia que la... Ya vemos entonces las reglas del debate. No salirse del tema. No hablar de idolatría, no hablar de María, no hablar del purgatorio, de la Eucaristía, no. El tema central es cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Y ya en estos momentos vemos que el padre Luis Toro está advirtiendo que él cree que el señor Cristian Izquierdo se va a salir
del tema. La iglesia de Él es la de Cristo. Y si Él lo demuestra, yo quedo como mentiroso. Pero eso no lo puede demostrar. Él puede hablar lo que sea. Y ustedes van a ver que Él va a hablar de otra cosa. Él tiene que salirse del tema. Él tiene que irse para otro lugar, pero no podrá demostrar que la iglesia de Él es la de Cristo. A pesar de que yo le digo que no se salga del tema, que no se vaya para otro lado, Él lo va a hacer. Y ustedes lo van a ver. Porque no puede, no hay citas bíblicas, no hay pruebas bíblicas. Y a las pruebas me remito, aquí lo tengo a Él, que no va a ser capaz de demostrar que su iglesia es la iglesia de Cristo, y yo se lo voy a demostrar. Podríamos... Bueno, pues aquí vemos claramente que el padre Luis Toro reta al señor Cristian Izquierdo a que demuestre que su iglesia es la verdadera de Cristo, pero también advierte que él cree que Cristian Izquierdo no lo va a poder hacer. No existen las citas bíblicas que demuestren que la iglesia del señor Cristian Izquierdo sea la iglesia verdadera de Cristo. Antes vimos también que el padre Luis Toro lo invitó a que demostrara con la historia dónde estaba esa iglesia Vida Nueva en los primeros 2 siglos, en los primeros 5 siglos, o, dado el caso, antes de 1517. Vamos a ver entonces la participación del señor Cristian Izquierdo. Vámonos directamente a escuchar la exposición del señor Cristian Izquierdo. ¿Tiene cronómetro? Usted, yo no sé trabajar esto. Mano Cristian, Okay. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico. Sí, mi iglesia es Iglesia Vida Nueva Bautista. Los bautistas, nosotros venimos desde el siglo XVI. No es porque ahí nosotros surgimos, porque si vamos a esa falacia anacrónica podemos... Desde ahí vemos que el señor Cristian Izquierdo está perdiendo el debate, ya que él ha aceptado que su iglesia viene después de 1517, es decir, en el siglo XVI. Podemos decir que el dogma de la Inmaculada Concepción desde el siglo XIX, no, por eso ustedes surgen ahí, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar de por qué nuestra iglesia, sí es la iglesia de Cristo, y eso está en base a la doctrina, no está en base tanto a la historia, porque si vamos a la historia, pues los judíos nos llevan la delantera con su sinagoga. Absolutamente nada que ver el argumento que él presenta de los judíos, ya que la iglesia de Cristo nace con nuestro Señor Jesucristo. Otro punto que podemos ver también es que el señor Cristian Izquierdo está diciendo que su iglesia es la que cumple con la doctrina de Cristo. Veamos. Y sus iglesias. Ellos son más antiguos, por lo tanto, no por ser más antiguos implica que tienes la verdad. De hecho, la iglesia de Cristo ni siquiera es un templo, ni siquiera es una parroquia. Aquí vemos que el señor Cristian Izquierdo confunde la iglesia con el templo. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 19, vemos que Jesús llama a los que él quiere. Llama a 12 personas. Por lo tanto, la iglesia está compuesta por personas y nosotros formamos parte de esa iglesia según lo que dice la primera carta a los Corintios. Pero vamos a ver que el señor Cristian Izquierdo también dice que él es la iglesia, y eso es falso, porque al morirse el señor Cristian, entonces se terminaría la iglesia. Ni siquiera es el montón de iglesias y monumentos que existen en todo el mundo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y la iglesia es todo aquel que guarda el evangelio y conserva la doctrina del Cordero y no la ha cambiado. Acá lo que tenemos que demostrar es qué somos por iglesia. La iglesia de Cristo se caracteriza porque guarda la doctrina que Jesús enseñó. Vemos que los protestantes no le creen a nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículos del 48 al 58, Jesús dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre, ese tendrá vida eterna. Y los protestantes no le creen, por lo tanto,
no guardan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia de Cristo no guarda la doctrina que Jesús dejó establecido en su palabra, es de todo menos iglesia de Cristo. Así que vamos a la Biblia para saber si mi iglesia, ¿sí? Vamos a la Biblia para saber si mi iglesia conserva las doctrinas que Jesús enseñó o la Iglesia Católica Romana, del cual es el representante del cura Toro, predica un evangelio que Dios no enseñó. Por ejemplo, ¿no? Hablando de doctrinas, estamos que María fue libre del pecado original. El señor Cristian Izquierdo se sale del tema. Acuérdense, queridísimos hermanos, que el tema es ¿cuál es la iglesia verdadera de Cristo? El señor Cristian Izquierdo está hablando ya de María. O sea, en automático ha perdido el debate. Este es un dogma que fue instituido. A ver, respeto, por favor. Este fue un dogma. La verdad, como dijo el padre Luis Toro, cuando la palabra de Dios es expuesta, las personas que no les gusta la palabra la exponen, ¿sí? Yo creo que respetos guardan respetos. Entonces, estoy hablando de la doctrina, por favor. Estoy hablando de la doctrina, ¿sí? Nosotros creemos que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo para poder ser el autor y salvador de toda la humanidad. Eso es lo que creemos por doctrina. A ver, respete. Nosotros somos iglesias porque seguimos la doctrina que Jesús instituyó en la Biblia. Pero Luis Toro jamás va a probar de... Mateo 16, capítulo 18, dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia. Y eso tampoco lo creen los protestantes. Sin embargo, el señor Cristian Izquierdo viene a decir que ellos sí cumplen con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esto es falso, señor Cristian Izquierdo. De que, aparte de Jesús, libre del pecado original, María también lo era. De hecho, estoy fundamentando dónde estamos. A ver, por favor. Yo sé que no les gusta, pero esta es nuestra doctrina evangélica. A ver, entonces, nosotros, como doctrina evangélica, creemos de que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo. Esto está en la Biblia. Vamos a la Biblia, pues. Vamos a la Biblia, ¿sí? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el tiempo del padre Luis Toro, él va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, menos María. Yo creo que aquí el padre Luis Toro no está obligado a demostrar nada, ya que el tema no es sobre María. El tema es cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Valga la redundancia, señor Cristian Izquierdo, concéntrese en el tema, hable de su iglesia, demuéstrenos a través de la historia, a través de la arqueología y a través de las Sagradas Escrituras que su iglesia es la fundada por Cristo. No lo va a poder hacer porque simple y sencillamente no hay la posibilidad. No va a poder demostrar eso. ¿Saben por qué no va a poder demostrar eso? Porque estoy leyendo lo que Jesús sí enseñó. Por eso somos iglesia, porque guardamos la doctrina que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué eres iglesia? ¿Porque estás en un templo? ¿Eres iglesia porque te jactas en la historia? Tú eres iglesia cuando guardas la doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Y lo que sí está escrito en la palabra de Dios es... Pero ¿quién le dijo al señor Cristian Izquierdo que nosotros somos iglesia? Nosotros formamos parte de la iglesia. No es que nosotros seamos la iglesia. Aprenda, señor Cristian Izquierdo. Que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y así entró la muerte. Por cuanto la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca vas a encontrar en la enseñanza bíblica, ¿sí? Ya les dije que esa iglesia de Cristo guarda la palabra. No vas a encontrar
que María fue inmaculada del pecado original, no lo vas a encontrar. A ver, déjenme terminar mi tiempo. Después pueden decirme lo que quieran. Yo sé que es incómodo para muchos católicos que María, libre del pecado original, no esté en la Biblia. Pero mientras yo creo en esto, me mantengo en la enseñanza apostólica y me mantengo en la enseñanza que hizo Jesucristo. Porque la Biblia, de hecho, dice lo siguiente, ¿no? Y no sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. ¿Sí? Se puede, ¿no? Cristo, ¿usted cree que murió por María? Sí, sí, sí. Cristo murió por María. Claro que sí, por todo. Perfecto. El padre Luis Toro, el padre Luis Toro está respondiendo porque estamos. Acá el señor Cristian Izquierdo pensó que el padre Luis Toro le iba a decir que no. O sea, pero ¿qué tiene que ver la pregunta? ¿Qué tiene que ver lo que está diciendo el señor Cristian Izquierdo con el tema acordado? Nada, absolutamente. ¿Por qué él se sale del tema? Porque él no puede demostrar que su secta protestante es la iglesia fundada por Cristo. No lo puede hacer. Estamos hablando de la Biblia para comprobar si realmente creemos en la Biblia para ser iglesia. El padre Luis Toro acaba de decir que Jesús murió por María. Qué bueno que lo reconoce, porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. Vamos a ver qué más nos dice el señor Cristian Izquierdo. Pacatazo. Adelantito, porque ahí él asegura. Vamos a continuar. Vamos a continuar a pesar de que Él asegura que le dan pacatazo al padre Luis Toro, pero se sale del tema. O sea, no tiene nada que ver, señor Cristian Izquierdo. Otro emocionante partido de la Selección Nacional de México ha llegado a su fin. No todo lo bueno tiene que... Aquí un pequeño detalle, estamos totalmente en vivo, entonces es normal que sucedan este tipo de situaciones, pero pues ahorita vamos a trabajar en ello, así es de que vamos a ver qué más dijo el señor Cristian Izquierdo. Ya estamos por ahí. Así es de que ya regresamos. Ya voy a terminar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Versículo 1 en adelante, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 espinas. Pues ya vimos que el señor Cristian Izquierdo no habló acerca de la iglesia. El señor Cristian Izquierdo habló de María, un tema el cual no se acordó. Entonces vamos a pasar a ver qué le responde el padre Luis Toro. Bueno, ahora sí vámonos con el padre Luis Toro. Vamos a ver qué le responde el padre. ¿Cómo se llama la iglesia qué? Nueva Vida Bautista era la iglesia de Jesucristo. Y les aseguré a ustedes, y no me equivoqué, que él iba a dar vueltas, pero que ni él, ni ningún protestante tiene pruebas bíblicas de que su iglesia es la de Cristo. ¡Ninguno! Y yo le dije, Cristian, y si usted no lo hace, usted va a quedar mal delante de la gente como mentiroso. Y le dije, Cristian, si usted no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Y cuando yo le digo que el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Se lo dije. Y ahora se lo voy a probar. Cristian, si hubiese tiempo, podríamos hablar de la Virgen María. Ahí está el punto. Si hubiese tiempo, podrían hablar de la Virgen María, pero usted tenía que presentar su iglesia, demostrar que su secta protestante es la iglesia fundada por Cristo, el cual no lo hizo
y por lo tanto usted perdió el debate. Mira. Y eso sería otro tema. Yo le dije, tendrá que irse por otro tema, porque yo los conozco como la planta de mi mano. Pues los conozco. Pero ¿sabe algo que admiro de Cristian? Cristian, su humildad, su sencillez, su respeto, ¿no? Cuando la gente le hablaba, le gritaba, era porque la gente se estaba dando cuenta, la gente no es tonta, que usted no estaba explicando lo que se le pidió. Entonces usted le estaba metiendo gato por liebre y la gente es inteligente. Usted piensa que la gente no piensa, la gente piensa. Ahora miren, queridos hermanos, ellos no pueden. Es verdad, cada uno tiene su doctrina. Él tiene su doctrina. El testigo de Jehová dice, la iglesia mía es la verdadera porque esa es la doctrina de Cristo. El pentecostal dice, es que la doctrina de Cristo es la nuestra. El adventista dice, es que guardamos el sábado. Esta es la doctrina de Cristo. Todos van a repetir el disco rayado. Pueden ver ustedes al pastor de Cristian Izquierdo que está espantado y decepcionado de lo que acaba de hacer este señor frente al padre Luis Toro. Pero solo la Iglesia Católica puede comprobar con capítulos y versículos que Jesucristo fundó una sola iglesia, y lamento que Cristian confunda iglesia con templo. Lo lamento. Es lo que decíamos al principio, el señor Cristian Izquierdo confunde iglesia con templo. ¡Qué barbaridad! Lo lamento. Pero la Biblia va a hablar de que Jesucristo va a fundar su iglesia. Oye, y me llama la atención, porque, a ver, el que me habla ya con la Biblia, me llama la atención, usted venga, que se acuerda una cita que yo le di de Mateo 16, 6, 12. ¿Se acuerda? En el 16, 6, antes de fundar la iglesia, Jesucristo advirtió que tuviéramos cuidado con gente como Cristian, y después que él dice eso, funda la iglesia. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Va. El 16, 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Versículo 12. ¿Cuál es la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces dice que nosotros debemos guardarnos de la doctrina, porque ellos van a hablar de doctrina, pero no van a aceptar la iglesia. Y ahí mismo sigue, porque ahí funda la iglesia. Primera advertencia, le dice, cuídense de la doctrina. ¿Por qué él habló de la doctrina? Porque Jesucristo tiene que cumplirse la palabra de Dios. Jesucristo dijo, cuídense de la doctrina, porque ellos vienen hablando de la doctrina, pero es la doctrina de los fariseos, es la doctrina de los escribas y fariseos, pero no es lo que Cristo quiere. En cuanto a la iglesia, ¿qué es lo que Cristo quiere? Versículo ahora el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de cuidarse, de decirle que se cuide de la doctrina de los fariseos, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. miren cómo comienzan unos a decir una cosa sobre Jesucristo, pero que es falso. Que Jesucristo era Juan Bautista, eso lo predicaban unos, pero eso no era la verdad. Otros, Elías. Así son las sectas. Unos dicen una cosa, otros otra. Otro que Elías. Y otros, Jeremías. Otro que Jeremías. Depende de la secta. O alguno de los profetas. O alguno de los profetas. O sea, ahí queda tela para cortar. Él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de tanta gente mentirosa, doctrina de los escribas y fariseos, había uno que sí estaba claro quién era Jesús. Ahora Jesús, cuando ve que Pedro tiene la verdad y está claro, le pone una misión, le encarga a la iglesia. Funda la iglesia y se la encarga. Ponga cuidado. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La doctrina de los fariseos es cosa de carne, de hombres. Pero lo que Jesús le está diciendo a Pedro, que lo que Pedro dijo, no es cosa de hombre, es cosa de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pacatazo. Aquí aparece por primera vez la iglesia de Cristo. Y aquí aparece que Cristo fundó una iglesia. Lamento que Cristian no sepa qué es la iglesia y piense que la iglesia es el templo. Pero Cristo funda una iglesia. Ojo, y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie puede decir que Cristo no tiene iglesia. Ya lo vemos. Puede decir lo que quiera, pero aquí está escrito, la prueba me remito, el gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Cristo fundó una sola iglesia. Edificaré Una sola iglesia. Mateo 16, 18. Pacatazo para el señor Cristian Izquierdo. Así es de que el padre Luis Toro le está mostrando con sagradas escrituras que esa iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica. mi significa una, no dice mis. No dice tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habla de una iglesia y que le pertenece a Cristo. Ahora vea, Cristian, que esa iglesia es la católica. ¿Y por qué es la católica? Por varios motivos, Cristian. El primer motivo es porque dentro de la iglesia católica hay un hombre que se llama el Papa, que Jesucristo le encargó en la persona de Pedro la iglesia. Y a la prueba me remito. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo le va a hacer la guerra, pero no la puede destruir. Miren, Cristian, cómo Jesucristo le entrega las llaves a Pedro, que nosotros llamamos Papa. Venga, escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo funda una iglesia y le da a Pedro el encargo de en esa iglesia tener las llaves del reino de los cielos. O sea, que esa iglesia es importante. Ven, queridísimos hermanos, qué diferencia hay entre la explicación del padre Luis Toro y lo que vino a hacer el señor Cristian Izquierdo. El padre Luis Toro está explicando que nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia. Actualmente sabemos que existen más de 90,000 denominaciones protestantes que obviamente no son la iglesia verdadera de Cristo. También sabemos que en Juan capítulo 1, versículos 42 en adelante, Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Cefas en arameo, que significa roca. Por eso en Mateo 16, 18 Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca que es Pedro edificaré mi iglesia. Y vemos en Mateo 16, 19 que Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro.
al Papa, al obispo de Roma. Para tu salvación, para mi salvación, porque teológicamente la llave del reino de los cielos significa, ¿quiere entrar al cielo? Ahí te dejo la iglesia. Pero ojo, tienes que aceptar a Pedro porque él tiene las llaves. Y si no aceptas a Pedro, te quedarás por fuera. ¿O no? Teológicamente entonces está hablando que a Pedro le dio la llave del reino de los cielos. Aquí no se trata de doctrina, que si María no sé qué, que si María no qué más, no se trata de eso. Se trata de ver es cuántas iglesias fundó Cristo y se trata de ver si es verdad que es la iglesia católica. La pregunta para el señor Cristian Izquierdo es, ¿quién fundó tu iglesia? Y él sale con esto, María, María, María. Si hay pruebas, si hay capítulos y versículos, él puede decir, y otros pueden decir que la doctrina, el otro viene, él viene con la doctrina de María, el otro viene con la doctrina del bautismo, el otro con la doctrina del sábado, el otro viene con la doctrina de no sé qué, el otro, cada uno con su propia doctrina, Pero a mí lo que me importa y lo que le pedí a Cristian, que no hizo, es que me comprobara con la Biblia que su iglesia, como yo lo estoy haciendo, es la iglesia de Cristo, fundada por él, y que Cristo le haya dado la llave del reino de los cielos al pastor de su iglesia. Eso no lo hizo Cristo. Pero sí hay constancia que al pastor de la iglesia católica le dio la llave. Y no solo las llaves. Le dio la autoridad. Lo que ates y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Dios quiere una iglesia y Dios respalda a la iglesia y le da la autoridad a Pedro y le dice, tranquilo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ningún protestante, ni cristiano, ni ningún otro protestante en el mundo me puede decir que Jesucristo no le dio autoridad a Pedro dentro de la iglesia que él fundó para atar y desatar. Nadie me lo puede refutar. Y ojo, y la salvación que él dice que es solo la doctrina y esa es la iglesia de Cristo y por ahí entonces tenemos que irnos. Según dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 47, dice que Dios a Pedro le dijo, ¿no? A ti te doy la llave del reino de los cielos. O sea que en la iglesia está la llave para poder entrar al cielo y la tiene Pedro, porque Jesús la dio y le dio la autoridad. Pero ahora, vea Hechos, que Hechos significa lo que hicieron los apóstoles para que nosotros nos demos cuenta. 47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía... Atención, el Señor no solamente fundó la iglesia y le dio las llaves a Pedro del reino de los cielos, sino que el Señor... añadía, integraba, no sacaba, integraba cada día a la iglesia. Integraba, añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Otro pacatazo más para el señor Cristian Izquierdo. Hechos capítulo 2 versículos 47. El Señor va añadiendo a su iglesia a los que debían de ser salvos. Por eso Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré a futuro mi iglesia. El Señor va añadiendo. ¿Cuándo? ¿Hasta 1517? No, el Señor va añadiendo en ese momento. Hasta aquí dejo esta reacción. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Paz y bien.